novelista senegalesa con una decena de obras publicadas que utiliza la autobiografía para abordar los dilemas de las mujeres en la diáspora senegalesa y la herencia colonial. Una escritora africana imprescindible para la literatura contemporánea, provocadora, cercana, rebelde, crítica y libre. Hoy nos adentramos en la obra de Ken Bougoul. Ken Bougoul nació en un pequeño pueblo senegalés en 1947. En aquella época, Senegal estaba dividido en dos partes por los colonizadores franceses. La parte occidental, considerada francesa, y el resto del país, considerado indígena. Ken nació en la zona indígena, en un pueblo aislado en el que no había escuela. A los 5 años, su madre se va de casa con sus hermanos y la abandona dejándola con su padre, que por aquel entonces tenía 90 años y estaba ciego. Más que su padre, parecía su abuelo, un abuelo demasiado mayor para hacerse cargo de los cuidados de la niña. Abren una escuela en su pueblo y Ken comienza a dar clase, pero se siente sola, no tiene a nadie con quien jugar, así que pasa los días jugando con la naturaleza, los árboles y los animales. Ken cuenta que los 2 primeros golpes de su vida fueron por una parte el abandono de su madre y la pérdida de su infancia, y por otra la escuela francesa. Durante el periodo colonial, el programa educativo de su escuela era el francés, por lo que su formación fue muy occidental. Es decir, la historia, el punto de vista y la selección de contenidos que se estudiaban no atendían a la realidad de Senegal, sino a la europea. Tanto que, a pesar de estar en un país africano, Ken creció pensando que sus ancestros eran franceses rubios y de ojos azules. Y esta idea le gustaba. No tenía familia y su padre era un anciano, por lo que, por lo menos, tenía antepasados rubios y de ojos claros. Aunque durante esos años Ken nunca había visto a una persona rubia, claro. En aquella época muy pocas mujeres iban a la escuela y las que iban la dejaban a los 13 o 14 años para casarse. Eso, sumado a que tuvo que cambiar varias veces de escuela para continuar sus estudios, acabó por marginarla y aislarla. Acaba la escuela secundaria y comienza sus estudios universitarios en Dakar. Allí sigue sintiéndose bastante sola, porque viene de la pequeña escuela de su pueblo y no sabe muy bien cómo integrarse. Pero estando en la universidad, le conceden una beca para estudiar en Bélgica. Ken conoce la cultura y la historia occidental porque la ha estudiado en la escuela y llega a Europa llena de esperanzas y deseos de encontrarse con esos antepasados rubios y de ojos azules que piensa que será su familia. Pero nada más lejos de la realidad. Con lo que se encuentra es con el tercer golpe de su vida. Llega a Bélgica una noche de otoño. Hace frío, llueve y está oscuro. No tarda en darse cuenta de que los europeos rubios y de ojos azules no son en realidad sus antepasados, no son la familia que tanto ansía. La gente por la calle camina con prisa y nadie le devuelve el saludo. Ella no entiende qué pasa y piensa que quizá es por su pelo, que es diferente porque no es rubio. Entonces decide comprarse una peluca para que no la rechacen y la reconozcan como una más, pero cuando llega a la tienda de pelucas y le indica a la dueña la peluca que quiere comprar, la señora le dice: «Esa no es para vosotros». Ken no entiende quién es ese vosotros y decide irse de la tienda sin comprar ninguna peluca. Al salir se mira en el espejo y se da cuenta de algo. Todas las personas que caminan con prisa y no saludan ni miran a los ojos con sus ojos azules son blancas, pero ella es negra. Ese es el momento en el que se da cuenta de que es negra. No porque no supiera de qué color es su piel, sino porque no sabía que ese color suponía una diferencia. Ella venía de un lugar en el que todo el mundo era negro, pero había recibido una educación que le hacía pensar que ella era occidental. Es en ese momento en el que se da cuenta de que ese vosotros se refiere a negros y que los europeos no son sus ancestros ni la familia que está buscando. A pesar de todo, Ken trató de integrarse. Conocía la cultura occidental a la perfección. Literatura, historia, música, de todo. Había gente que se interesa por ella, pero no como ella quería. Les interesa que fuera una mujer negra porque les parecía exótico. Todo esto le hizo cuestionarse su identidad y preguntarse sobre sus orígenes. Es por ello que 3 años más tarde, en el 73, decide regresar a Senegal. Allí la gente que la conoce espera la vuelta de una joven feliz con su experiencia europea, pero lo que encuentran es a Ken con una crisis de identidad que no comprenden. Al poco tiempo consigue una beca para continuar su formación en el Instituto Nacional del Audiovisual de París y se muda a la capital francesa. Allí comienza una relación de maltrato con un conocido burgués francés, un hombre casado, celoso, violento y racista
que la maltrata y con el que tiene una relación que dura 5 años. Esta terrible experiencia la lleva a tratar de suicidarse y este señor acaba ingresándola en un hospital psiquiátrico de París. En 1981 vuelve a África, absolutamente destrozada por esta relación y por su estancia en el hospital psiquiátrico. Pero en Senegal nadie la entiende, nadie comprende por lo que ha pasado. Piensan que se ha vuelto loca, la poca familia que le queda le da la espalda, incluso sus amigas y sus amigos la rechazan. No entienden cómo se ha ido a Francia con una crisis de identidad y ha vuelto peor de lo que estaba. Tiene 30 años y ha vuelto sin dinero y sin trabajo. Y para colmo, para su madre ni siquiera existe. Todo esto hace que acabe viviendo en la calle y es allí donde se encuentra con la escritura. Ken pasa 2 años viviendo en la calle. Un día un amigo se encuentra con ella y le da unas monedas para que se compre comida. Pero ella, en lugar de comida, compra un cuaderno y un boli y empieza a escribir lo que serán sus 2 primeros libros. El Baobab que enloqueció, donde narra sus experiencias en Bélgica, y Las cenizas y las brasas, en el que cuenta su relación de maltrato en París. Comienza a escribir para contar sus orígenes y sus experiencias como mujer. Escribe para sacar el sufrimiento y las dudas fuera de ella. Cuando lleva 2 años viviendo en la calle, decide ir al pueblo de su madre a reencontrarse con ella. Allí conoce a un líder espiritual que tiene la edad de su padre y del que se convierte en la esposa número 28. Este hombre le brinda protección, le ayuda a recuperar la confianza y a reinsertarse social y psicológicamente. En esta época, Ken se encuentra a sí misma, lo que más tarde plasma en su libro Rigwan o La pista de arena, el libro con el que recibe el Gran Premio Literario de África Negra. En esta novela, Ken reflexiona sobre las relaciones polígamas y monógamas, a la vez que hace una dura crítica al feminismo occidental. Tras la muerte de su marido, Ken vuelve a la ciudad, donde comienza a trabajar para la ONG IPPF, dedicada a la protección maternal e infantil en diferentes países africanos. Allí conoce a un médico de Benín con el que se casa y tiene a su hija Yasmina. Después de escribir su trilogía autobiográfica, deja de tener interés por la escritura. Nunca ha querido vivir de la escritura en realidad, siempre ha tratado de sobrevivir. Ha escrito libros que han triunfado en Estados Unidos y que se han traducido a infinidad de idiomas, pero nadie sabe cómo es. No da entrevistas ni participa en eventos culturales. Es entonces cuando un famoso escritor le propone que escriba una novela y ella escribe La locura y la muerte, una obra que narra la agonía del continente africano preso de las dictaduras y el empobrecimiento. Ken había vivido 5 años bajo la dictadura de Eyedema y utiliza la imagen del dictador para construir una historia ficticia llena de alegorías pertenecientes al mundo de los cuentos y de la magia. A partir de este libro se reconecta con las ganas de escribir. Le interesa contar historias y experimentar con la forma a la hora de contarlas. Pertenece a una generación de escritores y escritoras indígenas que tuvieron acceso a la educación, recibieron una formación occidental y escribieron con cierta intención de venganza por la colonización. Usaban la lengua de sus colonizadores, el francés, pero la usaban en un contexto fantástico y casi surrealista, alejado de las narraciones occidentales. Sus predecesores defendían que había que escribir por placer, mientras que Ken pensaba que había que hacerlo por disgusto. Estas y otras particularidades hicieron que nuestra autora fuera abriendo un camino a toda una generación que buscaba un nuevo tipo de escritura. A lo largo de su carrera ha escrito con pasión sobre temas que la atraviesan, como la religión, la opresión a las mujeres o el medio ambiente, y ha utilizado estos temas para experimentar con la escritura y con su forma. Y nos ha dejado obras maravillosas, a través de las cuales conocer el continente africano, un continente formado por 54 países, cada uno de los cuales es casi un continente en sí. Nuestra autora se puso el nombre de Ken Bugu, la que nadie quiere, un nombre que se usa para ahuyentar a los espíritus y a la muerte. Y agarrada a ese nombre se sintió libre de escribir lo que quería, porque con ese nombre ni siquiera la muerte podía alcanzarla.